¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Estamos ya con nuestro panel de los días miércoles. Francisco Martorell. Pancho, ¿cómo estás? Bien, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Y también con Alberto Mayol. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal, Pancho? ¿Cómo están? Hola, Alberto. Estamos a poquitos días de que se resuelva uno de los buenos misterios que han habido en el último tiempo, digamos, con todas las encuestas van para arriba, las cuentas van para abajo, performance en los debates, buenas, malas, uno sí, otro no, repuntó, no repuntó. ¿Cómo estás viendo eso, Francisco, perdón? Franco. Ya te pasé, no sé si te pasé a dictador español o a candidato externo. O a director italiano, Franco Sefirelli. También. Bueno, como siempre lo dijimos, estas elecciones son un gran misterio. No tenemos aquellos instrumentos del pasado, tal vez ni la calle, ni los partidos políticos fuertes, ni la presencia de las encuestas a las cuales confiábamos en demasía. Y llegamos ya a pocas horas, por lo tanto hoy hacer pronóstico es absurdo. Ya hay que esperar lo que va a ocurrir el domingo. Sabemos que el debate del día lunes algo debe haber influido en la percepción de votos. Si uno conversa con la gente, si algo se modificó, pudo haberlo logrado ese debate. Y creo que sigue siendo una elección muy volátil, muy abierta, con muchas posibilidades de que incluso el día domingo tengamos alguna sorpresa o que alguien nos sorprenda con un guarismo dentro de los candidatos presidenciales. ¿Alberto? Sí, yo creo que estamos el problema que tenemos son los antecedentes. Los datos más o menos indican una cierta claridad respecto a quienes pasan la segunda vuelta y un escenario relativamente apretado en ella, pero como tenemos la experiencia de lo que pasó con la primaria, que es una experiencia que yo creo que es la experiencia que además genera el profundo temor que se le nota y se vislumbró en estos días desde que cometió su error infame, digamos, José Antonio Kast. El temor es si acaso el escenario está tan cambiante que eventualmente un error importante y grave y una situación y una suma de situaciones complejas puedan desmoronar por completo una candidatura, que fue lo que le pasó a Jadwe en su momento. Entonces, ante ese hecho, y también pasó con Sichel, entonces, frente a eso, la inquietud es razonable. O sea, efectivamente, los errores de Kast, su mal desempeño en el debate y sus errores políticos más graves, pues, normalmente en un escenario normal le costarían 4 puntos, le costarían 6 puntos, y ya eso sería muchísimo. Pero lo que aparentemente pasó, por ejemplo, con los errores del debate y los últimos malos días de Jadwe, es que eventualmente cambió por completo el panorama y eventualmente entonces la diferencia no fueron 4 o 6 puntos, sino que fueron 10 entre uno y otro. O sea, entonces la verdad es que la situación es bien incierta. Lo que sí está claro, a mi juicio, es que se ha ido dibujando un panorama en el cual a mí lo que me parece más interesante de lo que me ha tocado investigar en estos últimos días es que de pronto vi un dato que me parece que ya explica el fenómeno Parisi y lo explica no como fenómeno Parisi, sino como un fenómeno en general, y eso es más interesante. Y en el fondo es que, voy a explicarlo metodológicamente lo más rápido que pueda, hay una función de análisis multivariable que se llama factorial, que permite construir, entre comillas, variables artificiales que explican cómo se mueven las variables que estamos midiendo, ¿ya? Y esas variables artificiales no son del todo artificiales porque se supone que son como la conjugación del fenómeno en un trasfondo, y entonces uno le tiene que poner un nombre al fenómeno. Y claro, a nosotros nos aparecía que había un factorial que era de izquierda, otro factorial que era de derecha, y el tercer factorial no es de centro, sino que es de gente antipolíticos. Entonces,
el centro se parece haber convertido en gente que ya no es apolítica o despolitizada, sino que es antipolíticos. Y en ese contexto es donde claramente nos aparecía en ese factorial que París era el único que representaba de manera pura ese conjunto. Y de alguna manera también el discurso de Kast intenta penetrar en ese mundo. Entonces ahí hay un fenómeno que es importante, que debe leerse en su mérito. De alguna manera venimos de una época de despolitización y apoliticismo derivado que fue muy fuerte, y pensábamos que de alguna manera eso se estaba recomponiendo con muchos brincos y con muchos saltos, pero recomponiendo en términos políticos, y da la impresión de que hay un porcentaje al menos de la sociedad chilena que no solo no se recompone, sino que va a una cosa más radical, que es la antipolítica. Sí, mira, a mí me parece interesante esa idea por algo que ya la he planteado otras veces acá, que es que en toda competencia de estas características, con muchos candidatos, Pancho y Alberto, es necesario para algunas personas, es necesario tener súper claro quién es el culpable de lo que pasa, porque básicamente, te lo pongo de la siguiente manera, existe una necesidad de responsabilizar a alguien que no sea uno mismo. Y por lo tanto tú tienes que apuntar un dedo. En algún tiempo fueron los comunistas y la izquierda, qué sé yo, y terminó un golpe de Estado. En otro momento fue el retorno a la democracia, al fin de la dictadura, Pinochet, toda la cosa, porque efectivamente pasan cosas, pero tienes tan bien ubicado quién es tu adversario que sabes claramente dónde ubicarte tú. Y yo creo que desde ese punto de vista, las candidaturas medias polarizadas, los que dibujan primero al enemigo o al adversario y lo tienen súper bien tipificado, mucho más que sus programas, que pueden ser rascas o menores, mucho más que incluso su propia capacidad de generar gente, pero tienen tan bien ubicado contra quién van, que, básicamente le entregas a alguien una figura o un partido o una aglomeración a quien echarle la culpa y a quien tratar de buscar que no llegue al poder. Sí, a mí me da la impresión de que efectivamente hay el fenómeno que se empieza a producir y que tiene que ver con que algunos candidatos también crecen gracias a eso, es la simplificación radical de la realidad, que también es otro fenómeno que se favorece con las redes sociales. Muchos esperábamos que las dinámicas de crecimiento de Internet aumentaran los niveles de información y aumentaran la capacidad crítica, en el fondo, aumentaran las alternativas de conocimiento, cosa que en términos de oferta existe, pero en términos de la demanda, lo interesante es que las perspectivas que triunfan son aquellas que simplifican la realidad al máximo. Y en esa simplificación de la realidad nos vamos a encontrar entonces con que efectivamente muchas veces dejamos de observar los fenómenos, no nos preguntamos por ello y sencillamente condenamos al representante del fenómeno. Muchas veces esos representantes del fenómeno están haciendo una jugada que obscenamente saben que es impropia, pero en rigor, en una sociedad como la que vivimos, aprovechar oportunidades no necesariamente es algo tan condenable, por desgracia o no. Sí, es verdad. Francisco. Hola. Sí, mire, yo en ese marco creo que la gran respuesta que vamos a tener el domingo es cuánto también ha cambiado la sociedad chilena y si efectivamente estos números nos van a mostrar hacia dónde queremos ir. Lo más probable es que no vote más del 55%, lo más probable. Y dentro de ese 55% vamos a tener que ubicar a un 45% ausente, que lo va a hacer por distintas razones, pero básicamente ese 55% nos va a decir cuánto los discursos de la moderación y del centro, que de alguna manera en distintas épocas marcaron a la sociedad chilena, se permearon al discurso de estos últimos días. Si bien veníamos con una elección que parecía que se iba a elegir por Kast o por Boric, y yo ahí comparto con Alberto que son los que todavía aparecen con más posibilidades de ir a segunda vuelta, creo que todavía
pueden ocurrir fenómenos de que sea esto más parejo de lo que pensamos, en el sentido de que estos días de fuerte campaña, como decías tú, Fernando, es decir, el dónde me ubico, ¿no? Es decir, yo me ubico en el anulo porque ninguno de estos me representa, o quiero dar una señal de hacia dónde quiero ir. Y ahí creo que en los últimos días y esta última semana, incluso después del debate, hay dos candidaturas que de alguna manera se han visto beneficiadas. Creo que son las candidaturas de Yanna Proboste y Sebastián Sichel. Y en ese marco puede hacer que tengamos muchos candidatos en el Guarí entre el 18 y el 28. Es decir, esto es una percepción. Y puede pasar cualquier cosa. Sabemos incluso que las encuestas, cuando nos muestran cifras de estas características, nos hablan del error muestral, nos hablan del más menos, y en ese marco yo creo que todavía el domingo podemos tener. Ahora, ¿qué va a pasar también con otros? ¿Va a haber más gente adulta mayor que va a ir a votar? ¿Va a haber menos? El calor, la pandemia, los casos que han ido subiendo en el último tiempo. El fenómeno de Parisi y todo este trabajo cibernético que ha hecho, llegando a un sector también que en las últimas elecciones no ha votado, ¿se movilizará este domingo o no? ¿Cuánto también en eso de lo antipolítico le afecta a Parisi el hecho de no haber venido, porque es lo más político de lo que hemos visto, o no pagarle la pensión a sus hijos, que también es mal visto por la sociedad? Creo que hay una serie de fenómenos que se están jugando, y por eso todavía uno no puede apostar a un caballo ganador este fin de semana. Sí. Puedes tener una idea, pero todavía creo que las masas se están moviendo, y uno lo ve en las conversaciones, gente que antes del debate me decía que iban a anular y ahora cambió su voto, gente que se fue de casa a Sichel rápidamente. La elección que nos mostró la primaria, con lo que le ocurrió a Jadwe, es algo que, o lo mismo que, como decía Alberto, le pasó a Sichel en el primer debate, que le hizo caer muy rápido, puede hacer que tengamos sorpresa este domingo. Bueno. Es decir, hoy no hay nada escrito en piedra. Bueno, y a todo esto, en este contexto, están pasando una serie de otras variables que me gustaría saber si creen ustedes que impactan la decisión, o que pueden impactar la decisión de los votantes el domingo. Uno es la acusación constitucional contra el presidente de la República, que el presidente de la República, para todos los efectos prácticos, no hay ningún candidato que se quiera acercar a 2 cuadras de él, digamos. Pero incluso estoy hablando de su sector, porque evidentemente ahí hay un peligro de contagio con mala aprobación que no se quiere, no se tiene. Pero cuando lo acusan constitucionalmente, salta otra variable, que es una variable de, si tú quieres, riesgo sistémico, y termina no obteniéndose el quórum necesario que se requería para que la acusación constitucional prosperara. ¿Cómo se entiende eso, Alberto? Bueno, yo creo que el hecho político quedó consignado. Efectivamente, Sebastián Piñera quedó aislado del sistema. Para la derecha, las últimas semanas, antes de esta última crisis de Kast, la derecha parecía haber encontrado una especie de foco de unidad, una unidad bien compleja en términos estratégicos. Si uno lo piensa en términos de análisis estratégico puro, no a partir de otras variables, la verdad es que para la derecha es muy complicado el escenario de que a lo que le conduce un nombre como José Antonio Kast, porque evidentemente hubo todo un esfuerzo por ir a ganar el centro, básicamente a partir del trabajo que hizo Felipe Kast, y ese esfuerzo por ganar el centro, al obligarse la derecha a migrar hacia la ultraderecha, o sea, a grupos que están a la derecha de la UDI, con conexiones internacionales con Vox, con el Yunque en México, con organizaciones de altísimo nivel de extrema derecha, digamos. Esas vinculaciones hacen que la derecha chilena quede en una posición muy compleja para el futuro, en términos de construcción, en términos de incidencia política y discursiva, de proyectos de sociedad. Puede tener la capacidad de competir en elecciones específicas donde
y sobre todo las presidenciales, donde efectivamente hay un juego donde el nombre, la capacidad, las habilidades de los candidatos y la cantidad de recursos económicos que se invierten son muy decisivos, pero en general no les da una capacidad de permeabilidad en la sociedad. Bueno, ese escenario se vuelve a resquebrajar con estos días de crisis de Kast, donde la gente de Kast acusa al piñerismo de estar atacando a José Antonio Kast, y al romperse esa unidad se ve lo frágil que está esa articulación. A Sebastián Piñera, con esta unidad de estas últimas semanas, le alcanzó para que no se le salieran nombres del Senado por el lado derecho. Le alcanzó para eso. Escasamente. La verdad es que hubo un momento en que parecía totalmente posible que eso ocurriera, pero en un momento ya, desde que se llegó al acuerdo por la Araucanía, los votos de la derecha se cerraron filas. Y creo que fue bastante claro ese escenario. Y entonces le permitió salir de la acusación. Pero en términos del legado político de Sebastián Piñera, en términos de su conexión con la derecha, en términos de la relación con quien está quedando a cargo de la derecha en términos políticos para los próximos años, que sería José Antonio Kast, a menos que haya una crisis, que efectivamente esta crisis que él tiene llegue a un tamaño tal que lo saque del juego, lo que le pasó a Sichel en su momento. Dado ese escenario, a mí me parece que esto no cambia mucho el escenario de un Sebastián Piñera que está fuera del juego, que está caído, que a la derecha no le sirve, que hay que sacarlo, que a los empresarios no les sirve como nombre, o sea, ya no le sirve a nadie. Y eso para él es muy complejo desde el día en que salga. Yo creo que la acusación constitucional solo tenía posibilidades de prosperar si es que se veía un escenario de cierta estabilidad de salida. Y ese escenario en un momento se dibujó, y cuando se desdibujó entonces se acabó la opción. Sí, bueno, Pancho, ¿tú querías decir algo? Sí, no, yo comparto con Alberto. Creo que Sebastián Piñera tenía dos posibilidades de salir del sector. Una es cómo va a salir finalmente hoy, y la otra era a través de que un grupo de los senadores oficialistas apoyara la acusación constitucional y una derecha más moderada o que piensa que había que cerrar completamente la puerta entre negocios y política decidiera apoyar el libelo acusatorio, pero eso no se dio por una serie de razones, pero lo que sí creo que para futuro, lo que ocurrió ayer genera un nuevo cambio y le da impulso a ciertas ideas respecto a cómo debe hacerse en el futuro el sistema, el poder legislativo, las características que va a tener, los quórum, la representación de cada una de las cámaras o la posibilidad de una cámara. Creo que todos esos elementos a partir de ayer entran a jugar cosas que no estaban tan visibles. Efectivamente va a haber sectores en la Convención Constitucional que a partir de lo ocurrido ayer van a tratar de buscar una fórmula de que no se repita, es decir, que sea más representativo el Congreso. Y en ese sentido lo que está ocurriendo con el Congreso chileno, si uno mira cómo el Senado ha operado de dique frente a los cambios en los últimos 30 años, pero especialmente en leyes fundamentales de la última etapa, creo que esto le añade un nuevo antecedente al debate y a la necesidad de la reforma al sistema político, que es algo que la Convención se está planteando. Sí, bueno, la elección es este fin de semana y por lo tanto todas estas dudas que se tienen, yo me imagino van a continuar. ¿Es esta, Alberto, a tu criterio, si no la más importante o una de las más importantes del retorno a la democracia? Sí, es la más, yo creo, no sé si es la más importante, porque eso va a depender mucho de lo que está pasando en paralelo con la Convención Constitucional, con un conjunto de procesos. Si uno mira el dibujo con el cual llegamos a esta elección, es la más importante. Lo que pasa es que si ganase, por ejemplo, José Antonio Kast,
se transforma en una elección donde básicamente vendría todo el esfuerzo por detener el proceso constituyente. Eso es bastante evidente. En el caso de él, son los grupos más cercanos a él los que en la convención operan bajo la lógica del boicot. Es casi explícito en la convención y no en la lógica de redacción. Entonces, eso es bien complejo y por tanto eso significaría que este proceso, que a mi juicio es inevitable en términos históricos, o sea, ya ocurrieron las condiciones para que esto acontezca, tendría que demorarse, tendría problemas y tendría que renacer y se ensuciaría en el fondo. Entonces creo que en ese caso no sería tan relevante, pero sí creo que es la elección donde estamos en pleno proceso de transformación, y yo lo diría así: Chile tiene una oportunidad muy importante, que es integralmente lograr dar pasos hacia el desarrollo, de modo integral, no solamente en crecimiento económico. Esos pasos nos suponen y nos han puesto frente a tener que cruzar el infierno. Si logramos cruzar el infierno, lo más probable es que esto salga bien, y si no, bueno, saldrá mal. La metáfora del infierno, ¿te refieres a qué? No, yo me refiero fundamentalmente a que estamos pasando por un momento difícil. O sea, sí, vamos a tener que pasar por un momento donde hay mucha incertidumbre. Los cambios, las refundaciones, un cambio de constitución genera desincentivo a la inversión, pérdida de crecimiento, van a subir un país que está acostumbrado a los créditos, independiente de que efectivamente es una trampa mortal, al mismo tiempo la gente los necesita y están subiendo las tasas de interés, el escenario de inflación mundial, si el precio del cobre no nos acompaña, hay problemas en eso, el cambio de matriz productiva es algo lento, o sea, estamos en un cóctel difícil de administrar. Y esa temporada en el infierno puede ser simplemente un desafío que Chile tiene que lograr superar, o puede ser una trampa en la cual no podamos salir. Y ese es el gran desafío de los próximos años. Uh-huh. No solo este gobierno. Yo ahí, Fernando, quisiera agregar algo. Todas las elecciones que hemos vivido del 90 en adelante han tenido una impronta histórica muy fuerte. Quizás lo que teníamos era más claridad en los números y qué iba a ocurrir al día siguiente. Hoy esto es tremendamente histórico, pero además estamos frente a una oportunidad. Chile viene viviendo tensiones muy fuertes desde hace muchos años, que se vieron reflejadas en octubre del 2019, lo que siguió después, luego vino la pandemia, todos esos elementos, y esta etapa de transformaciones entra a vivir hoy día un clima más político y que los nuevos actores son llevados o son llamados a concretar los cambios que está pidiendo por un lado la sociedad chilena, pero también hay un fuerte sector que quiere impedir esos cambios. Creo que en ese marco, si analizamos esta elección, estamos como frente, no sé si quiero ser tan pesimista, pero a una oportunidad de poder transitar hacia los cambios que la sociedad quiere, en democracia y con cierta estabilidad. De no producirse, y si es que además gana el sector que ha querido retrasar históricamente estos cambios, creo que vamos a un camino que nos va a hacer transitar efectivamente, como dice Alberto, hacia el infierno. Chile requiere los cambios, Chile quiere cambios, la forma es cómo los vamos a desarrollar y quién los va a hacer. Si los pretenden parar, creo que vamos por mal camino, y todas las señales que hoy hemos tenido, lo que está ocurriendo en la Araucanía, la movilización social, las protestas callejeras, la necesidad del cambio del sistema de pensiones, mejorar la salud, etcétera. Si alguien quiere retener o detener todo eso una vez más, creo que vamos a un camino de enfrentamiento. Por eso es tan importante lo que ocurra el domingo, y no solo darle al sector que va a gobernar la presidencia, sino ojalá la mayor cantidad de parlamentarios para que puedan llevarse adelante los cambios que el país viene pidiendo y necesita. Bueno, muchas gracias a Francisco Martorell y a Alberto Mayol. Cuídense, nos vemos ya la próxima semana con resultados. Chao, chao. Un abrazo, chao, chao. Adiós.